muchas gracias al Señor por este espacio. Nosotras estamos viendo en Edifica Mujeres el tema de las emociones. Empezamos este semestre con este nuevo tema. Hemos visto generalidades de las emociones y en el mes pasado de julio comenzamos a ver las emociones y las hormonas. Cómo interactúan, qué papel juegan, por qué este tema es tan mencionado en nosotras las mujeres, cómo podemos empezar a identificar y a conocer cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hacemos clic con la palabra del Señor para vivir una vida que lo honre. Entonces, encaminadas en ese sentido, en eso que el Señor nos está permitiendo estudiar en nuestra iglesia y aprender entre todas, el Señor también nos dio un regalo más, y es que nos permitió contactarnos con Katy Geraldi de Núñez. Ella se encuentra con nosotras y nos va a acompañar hoy en esta conferencia. Katy, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias al Señor, qué bendición que ustedes me invitaron. No, pues gracias al Señor que nos permitió, a pesar de la distancia, estar muy cerca y estar compartiendo. Amén, amén. Bueno, Katy, te voy a presentar para quienes no te conozcan. Katy Geraldi de Núñez, ella es la esposa del pastor Miguel Núñez, pastor coordinador de la IBI, Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana, la que ella nos acompaña desde Santo Domingo. Desde la distancia estamos conectadas. Katy además es médico de profesión, especialista en endocrinología. El Señor le ha colocado una pasión y le ha dado toda la inteligencia para profundizar en este tema de las emociones, y entonces ella ha estudiado bastante este tema. Antes de comenzar, quisiera dar como unos anuncios parroquiales. El primero, ustedes no sé si me están viendo a mí, están viendo mi pantalla. Ángel, me confirma si las personas me están viendo. Sí, te estamos viendo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera recomendarles este libro. He tenido la posibilidad de leerlo, aún no lo he terminado. Se llama Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico, escrito por Katy y su esposo Miguel. A mí este libro me ha gustado mucho porque habla desde la perspectiva de la Biblia y la perspectiva científica, que también es muy importante documentarnos. Hablan de muchos temas, del diseño de Dios para el hombre y la mujer, qué sucede en el cerebro de las personas cuando están enamoradas, muy interesante. Tiene un capítulo donde se habla de la ideología de género, y el último capítulo habla sobre ese carrusel, esa montaña rusa de emociones femeninas. Muy bueno, nos explica qué sucede en cada ciclo, cómo suben y bajan las hormonas, qué implicaciones tienen en nuestras emociones, en nuestro comportamiento. Así que yo les recomiendo que se lean este maravilloso libro que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Bueno, para comenzar, 2 reglas, por favor. Vamos a apagar los micrófonos todas. No vamos a tener los micrófonos prendidos para no interrumpir la charla. Y como segundo es que las preguntas, por favor, tengan a mano papel y lápiz, para que las preguntas que surjan durante la conferencia ustedes las puedan escribir en su papel. No vamos a hacer preguntas por el chat, y las personas que se encuentran de manera presencial también las van a escribir. Cuando vayamos llegando al final de la charla, les vamos a compartir un link por el chat de aquí de Zoom. A las mujeres que están desde Zoom les vamos a compartir el link de Google Form para que ustedes comiencen a colocar sus preguntas, ¿cierto? Las preguntas las vamos a hacer a través de ese formulario. No se va a interrumpir ni tampoco se van a escribir. Y las personas que se encuentran de manera presencial, allí tenemos unos QRs, unos códigos QRs impresos para que ustedes los escaneen y accedan al formulario y tengamos allí todas las preguntas. Entonces, no siendo más, creo que ya estamos claras con todos los anuncios parroquiales. Le doy muchas gracias al señor Katy que nos permita contactarnos contigo, que nos permita aprender de todo lo que el Señor te ha dado y del conocimiento. Muchas gracias por sacar el tiempo para estar en esta conferencia. Sé que son personas muy ocupadas y te queremos agradecer
desde la Iglesia Al Redil Estadio en Medellín, por dedicarnos este ratico. Y antes de comenzar, entonces, voy a hacer una oración para que iniciemos. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú tienes el control de todo y no nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú estás más cercano de lo que nosotras nos imaginamos. Tan cercano, Señor, que es tu interés, es tu voluntad que aprendamos más de ti a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz y suficiente. Y también a través de la sabiduría y el conocimiento que le has dado a hermanos mayores en la fe. Muchas gracias por la vida de Katy, gracias por la vida de su esposo, gracias por lo mucho que han bendecido a nuestra iglesia. Oro, Señor, para que tu palabra sea viva y eficaz a la situación de cada mujer que nos está escuchando hoy, de todas las edades que nos encontramos aquí, y que tú seas guiándonos, que tú seas hablándonos en verdad, revelando el pecado de nuestro corazón, trayendo convicción de pecado, que podamos, Señor, confesarlo y concédenos el arrepentimiento para vivir una vida que te honre a ti. Gracias, Señor, por este espacio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Katy, muchas gracias. Adelante. ¿Cómo no? Antes de comenzar, quería advertirles, yo está un poquito más tranquilo ahora, pero estamos en medio de una tormenta eléctrica aquí y hay ocasiones cuando la luz se va, cuando eso ocurre, pero si se va, quédese conectada porque tenemos un generador aquí que entra, pero coja algunos minutos. Entonces, tan pronto que la pantalla se va cuando va la luz, obviamente, pero tan pronto que yo entro de nuevo, si le pasa, puede ser que no, vamos a orar que no, pero por si acaso ya ustedes me esperen, yo vuelvo. Katy, muchas gracias. Se me olvidó hacerles ese anuncio, pero Sí, muchas no, gracias. no se preocupe. Ok, bueno, antes de hablar sobre las emociones de las diferentes etapas de la mujer, creo que es importante que entendamos el diseño de Dios para esta misma mujer. Y comenzaré con el plano original de Dios en crear el varón y la hembra. En la creación, Dios creó ambos sexos en su imagen, que significa, porque somos diferentes, pero significa, pero ambos tenemos el propósito de la vida que nosotros deberemos reflejarle a Él, al mundo que está alrededor de nosotros. Ahora Dios creó el hombre y la mujer en formas diferentes para que cuando nosotros estamos juntos, cuando estamos trabajando en armonía, seremos capaces de hacer lo que Él quiere que nosotros hacemos. Dios es infinito, pero nosotros no. Y entonces Él diseñó dos sexos para que cuando trabajamos juntos, como yo dije, cuando nosotros estamos haciendo lo que la mujer hace mejor, cuando el hombre está haciendo lo que el hombre hace mejor, nosotros vamos a reflejar a Dios, al mundo, porque Dios tiene las dos características del hombre y de la mujer. Y antes de la caída, esto fue natural. Sin embargo, con la entrada del pecado en el mundo, nuestras mentes se entenebrecieron, como Efesios nos dice. Nuestros corazones volvieron engañosos, como Jeremías nos dice. Y por ende, para hacerlo ahora, necesitamos la morada del Espíritu Santo, pero también la transformación de nuestras mentes a través de aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas para que Él nos pueda recrear en su imagen. Ahora, cada sexo tiene algunas cualidades en común. Sin embargo, cada uno tiene cualidades que el otro probablemente tiene, pero tiene menos habilidades en esa área. Y entonces, cada uno necesita el otro. Y cuando
yo dije, cuando estamos trabajando juntos, como somos espejos, la imagen que son totalmente opuestos, pero igual, entonces cuando encajamos, ya podemos complementar uno al otro y el mundo puede ver las características que, como yo dije, de Dios. Todo ese charla, yo voy a hablar de algunas cosas médicas, pero el propósito de esa charla no es para que nosotros justificamos en nuestros pecados. El propósito de esa charla y como el libro que escribimos es para que podamos entender las debilidades y las fortalezas que tenemos para que nosotros podamos ser más como Dios. Ahora, el cerebro masculino utiliza más la testosterona y la vasopresina que aumenta la agresividad en el hombre, mientras las femeninas utilizan más el estrógeno y la oxitocina que produce la conexión entre ella y las personas a su alrededor. Aunque están distorsionadas por el pecado, se ve claramente los roles dados en la creación con esto. La conexión es necesaria para que la mujer pueda cumplir su rol como ayuda idónea. Y el hombre necesita la agresividad para sojuzgar una tierra que ahora es peligrosa. Entonces, obviamente cada uno tiene eso, pero yo no estoy diciendo, por ejemplo, que la mujer no es agresiva. Lo que estoy diciendo es su forma de ser agresiva es diferente a la forma del hombre. Y no estoy diciendo que el hombre no es cariñoso tampoco. Lo que estoy diciendo es su forma de demostrarlo va a ser diferente por los mismos diseños que Dios nos ha dado. Ahora, nuestra situación actual con respecto a los roles de varón y hembra no son igual de como eran en la creación. Génesis 3 trastornó todo y lo que era natural antes de la caída se ha convertido en algo literalmente imposible, a menos que tenemos la iluminación del Espíritu Santo y la voluntad a morir a uno mismo y seguir los principios bíblicos. Y eso es importante, no es solamente conocer los principios bíblicos, es seguir estos principios. Yo necesito tomarlo y aplicarlo a mi vida para que yo pueda quitar el viejo yo y reemplazar con el nuevo yo que parece más a Cristo. Ahora, antes de la caída, cuando todo era perfecto siempre, no me imagino que ellos tuvieran emociones negativas. Sin embargo, como tenemos ahora corazones engañosos, Jeremías 17:9, como mencioné, y mentes entenebrecidas, que es Efesios 4, versículo 18, y vivimos en un mundo peligroso que no podemos controlar, y eso es importante porque eso es muchas veces el tendón de Aquiles de la mujer. Nosotros queremos controlar la cosa y es imposible. Y donde realmente cosas malas ocurren, todas estas memorias de lo que nos ha ocurrido en el pasado y nuestras malas interpretaciones de estas ha causado que el sistema ahora está dañado, no funciona bien. Ahora, el Espíritu Santo no solamente nos ilumina, sino nos da el poder de hacer este cambio. Es el Espíritu Santo que está haciendo el cambio, realmente no nosotros, pero es cuando nosotros tenemos la voluntad que queremos cambiar, que estudiamos la palabra y nosotros tratamos de aplicarlo. Entonces el Espíritu Santo nos cambia a través de esto y entonces podemos hacer lo que el Señor nos está pidiendo y quedamos sin excusa, sin no santificarnos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos
y nos toca a nosotros usar herramientas para nuestro beneficio, aunque es contra mi naturaleza, aunque me duele, aunque muchas veces mi voluntad no quiere hacerlo, es para mi beneficio. Y esto es lo que yo quiero que nosotros nos damos cuenta. Dios usa todo para nuestra bien. Ahora, como es nuestro sistema de alarma, hablando de las emociones, esto es importante entender que estas emociones están volando como debajo de nuestra radar, porque ocurre en fracciones de un segundo, pero al mismo tiempo tienen mucho impacto en nuestras emociones y luego en nuestras acciones. Esas emociones vienen antes que uno se da cuenta, de repente está y actuamos muchas veces sin traerlo al lóbulo frontal para procesarlo antes de actuar. Y esto es algo que tenemos que hacer para evaluar las emociones. De hecho, Por ejemplo, dale lo que que Miki le echa azúcar, puro banano puro, sin azúcar. Por favor, silenciamos los micrófonos. Muchas gracias. Qué pena. Ok. No se preocupe. A veces eso pasa, no se da cuenta. Lo que necesitamos hacer, como yo dije, es traerlo al lóbulo frontal donde uno razona sobre lo que está pasando. Y una cosa que yo he hecho que a mí me ha ayudado mucho es preguntarme, ¿por qué me siento así? Y no de otra manera. Y esto me ha ayudado mucho a entender mi corazón engañoso y mi mente entenebrecida. Y yo sugiero que se hace eso no solamente con las emociones negativas, sino sobre las positivas también. Y cuidado, porque esto va a revelar los ídolos que todavía tenemos en nuestro corazón. Y deberemos ser listas para reemplazar la mentira con la verdad bíblica. Por ejemplo, cuando me siento cómoda en una situación y algo pasa, lo que yo oigo, lo que yo percibo y mis reacciones serán diferentes de cuando estoy incómoda o en alerta porque estoy sintiendo un posible peligro. Yo necesito vivir con mi radar puesta para no malinterpretar los acontecimientos que están ocurriendo alrededor de mí. Y todos nosotros necesitamos hacer esto. Ahora, es importante que nos damos cuenta, especialmente en la época que estamos viviendo, la biología, la embriología, la genética, la fisiología y la endocrinología, todos apuntan que hay dos géneros diferentes y esto no cambia. El mundo ahora está diciendo que nosotros tenemos sexos biológicos, pero el género es lo que yo pienso que yo soy. Y eso es una mentira grande que nosotros necesitamos saber cómo las personas están pensando. En nuestro libro, La Revolución Sexual, hay un resumen de muchos estudios médicos que demuestran las diferencias cerebrales entre los hombres y las mujeres. No es solamente nuestros órganos sexuales que son diferentes. El cerebro entero es diferente en el hombre y la mujer. Y había un estudio que me llamó mucho la atención porque era sobre adolescentes, y era como 1000 adolescentes, no era un estudio pequeño y lo hicieron en el Reino Unido. Y antes decir lo que ese estudio demostró, yo quiero que ustedes sepan, porque no sé si saben o no, que hay circuitos cerebrales que son como carreteras en el cerebro. Y eso causa que las hormonas cerebrales, que se llaman neurotransmisores, y los impulsos eléctricos corren sobre estas carreteras, dependiendo si quiere ir a la derecha, a la izquierda, derechito, va a diferentes áreas
del cerebro que necesita funcionar en ese momento. Pues en ese estudio encontraron que los circuitos o las conexiones de los diferentes lugares del cerebro masculino corren más anterior-posterior, como norte a sur a norte, pues más en esta dirección. Y si quiere ver eso, está en página 163 en ese libro. Y las mujeres, su cerebro funcionaba más este-oeste, oeste-este, uno al otro lado. Y aunque hay muchas conexiones que son muy parecidas, cuando ellos quitaron lo que era singular, se quedaron con las diferencias y eso es lo que enseñaron. Y la razón por eso en las mujeres es, hay un área de cerebro que se llama el cuerpo coloso. Y esto es como una carretera que conecta la izquierda a la derecha. Y esto en la mujer es mucho más grande que en el hombre. De hecho, en uno de los estudios yo vi, estaban relajando que la carretera de este a oeste en el hombre es una calle de 2 vías, o 2 carriles. Pero en la mujer es una carretera de 8 carriles. Ellos se van mucho más rápido y mucho más frecuente que en el hombre. Y hay otros estudios que demuestran que la mujer tiene mucha más materia blanca en el cerebro. La materia blanca es la parte que está midiendo esos circuitos que está conectando el cerebro, mientras el hombre tiene más materia gris. Y esas son las mismas neuronas en el cerebro, aunque los dos tienen el mismo coeficiente de inteligencia. Sin embargo, las aptitudes de cada uno son diferentes, basadas en estas diferencias. Por ejemplo, como el hombre tiene menos circuitos, él tiene más habilidad en hacer cosas que utiliza un área cerebral, como la matemática. La mujer que tiene más conexiones que el hombre, ellos tienen más habilidad usualmente en las áreas que uno necesita usar diferentes áreas del cerebro, como el lenguaje. La mujer habla mucho más del hombre. Yo creo que han dicho que la mujer usa como 20,000 palabras al día y los hombres usan como 5,000. Pues eso explica estas diferencias. Aparte de la mujer disfruta hablar porque hay hormonas cerebrales que suben cuando ella habla, que eso no ocurre en el hombre. Pues ahora, entrando en las emociones, que es la parte de grueso, vamos a decir, de esa charla. Las emociones son fuertes sentimientos derivados de lo que está ocurriendo alrededor. Puede ser en las circunstancias, puede ser en las relaciones, o puede ser en el mismo estado de ánimo de la persona que está sintiéndolo. Y como yo había dicho, ese es como nuestro sistema de alerta. Son sentimientos intuitivos, a diferencia de conocimiento en el razonamiento, y como fueron dados por Dios, son buenos. Y es importante porque muchas veces, hablando de la mujer ahora, nosotros pecamos con nuestras emociones porque no estamos usándolo como Dios quiere. Y eso es nuestra debilidad, pero realmente son buenas cuando nosotros lo usamos como Dios nos ha dicho y como Él quiere que nosotros las usamos. Ok, toda mi vida ellos habían dicho que hay 6 emociones universales. Era disgusto, ira, miedo, tristeza, felicidad y sorpresa. Pero en la década de los 90, había un señor, un psicólogo que se llama Paul Ekman, y él amplió la lista de emociones. Él incluía en una gama de emociones, ambos positivos y negativos, y no todos están codificadas en los músculos faciales.
Y uno puede preguntar, ¿por qué yo estoy mencionando esto? La mujer, y eso se ha visto en muchos estudios ahora, con resonancias funcionales y miologramas, donde están midiendo la actividad muscular en la cara, comparándolo a la mujer y el hombre. La mujer usa sus expresiones faciales mucho más rápido y mucho más extensamente que los hombres. Los hombres en general se queda en la misma, no cambia su cara, no importa cuáles son las emociones que está sintiendo. Pero esas extras emociones que Paul Ekman puso, él puso diversión, desprecio, vergüenza, ansiedad, culpa, orgullo, alivio, satisfacción, placer y vergüenza. Y yo no sé si ustedes están notando que la mayoría de ellos son negativas. Es interesante, eso ha cambiado de algo que el Señor nos dio para dar sabor a la vida, para disfrutar, y se ha convertido en nuestro sistema de alarma después de Génesis 3, porque se distorsionaron. Y yo especulo que todas las emociones que sentamos ahora no fueron presentes en el jardín de Edén antes de Génesis 3. Y la razón que yo digo esto es en dos diferentes formas. Primero, si todo estaba perfecto, no había razón, vamos a decir, a tener emociones negativas. Pero también yo quiero que leamos Génesis 3, versículos 8 a 10. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Yo las vi cuando comiste del árbol? No, aunque era verdad. Él es omnipresente y él veía todo. Escuchamos lo que él dijo en versículo 11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Estas emociones que estaba sintiendo en ese momento era diferente que antes y demostraron que algo había cambiado. El miedo y la vergüenza era algo tan notorio que Dios le da la razón porque Él sabe que han pecado, que me dice entonces que estas emociones negativas probablemente no existían antes de la caída. Ahora, el problema es que las emociones pueden fácilmente salir de control y caer en el pecado porque ocurren, como yo dije, en fracciones de un segundo y entonces surgen antes de que lleguen a esa parte del cerebro que procesa la información. Las negativas que las mujeres más experimentan son la ansiedad, la depresión y el miedo. Debido a la frustración de vivir en un mundo caído y como Dios nos ha formado. Permíteme explicarlo porque uno dice, ¿cómo? Pero hay una razón. Y nosotros leemos Génesis 3, versículo 16. El Señor dijo a Eva, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La palabra hebrea utilizada para el deseo en ese versículo es teshuka y significa anhelo.
Sin embargo, para entender mejor el significado, es la misma palabra utilizada en Génesis 4:7 para dominar. Cuando Dios, hablando a Caín, dijo, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes de dominarlo. Como nuestro deseo es dominar a los hombres, pero Dios nos asegura que no podamos. Entonces, hasta que dejamos este anhelo, vivimos frustradas, vivimos deprimidas y ansiosas. Ahora, antes de hablar de las emociones premenstruales, porque es de las etapas que me asignaron a hablar, esa es la primera de que yo voy a hablar. Creo que es importante que entendamos primero las emociones normales dentro de un ciclo menstrual. Como yo había dicho en el podcast, como 85% de las mujeres sienten esas emociones. Algunas muy leve, a otras muy severa, pero solamente hay como 15% que no lo siente. Pues la mayoría de nosotros, si tenemos tantas personas escuchando, la mayoría de nosotros, yo en el pasado y ustedes seguro están sintiéndolo ahora como son jóvenes. El primer día de la menstruación es el día que comienza a sangrar. Eso es en medicina que llamamos el primer día de su ciclo. Durante las primeras 2 semanas del ciclo menstrual, cuando el estrógeno está aumentando en la sangre, hay un aumento de 25% de esas conexiones del hipocampo, que es el área de la memoria y de las emociones. Eso es donde se almacenan. Y en esa primera semana, ella es más astuta, las cosas parecen más claras, la memoria está mejor porque hay más conexiones llegando a ese hipocampo. La mente es más ágil, ella usualmente es más rápida. Se siente como un renacimiento de la energía y la ambición y tiene deseos de comenzar con nuevos proyectos o con nuevos trabajos. Aquí la mujer es firme en sus decisiones, positiva, y ella quiere motivar a aquellas alrededor de ella. Ahora, en la segunda semana, los estrógenos, en vez de seguir subiendo así, como se comienza a nivelarse, sigue subiendo, pero de menos velocidad. Y entonces hay una transición suave, pero notable, donde su actitud es más relajada, más dulce y más madura. Ella es cálida, amorosa, creativa y siente la necesidad de disfrutar de la vida. Todavía hay algo de la energía de la primera semana y entonces eso está llevándola a seguir con los nuevos proyectos que ha comenzado. Ahora, en medio del ciclo, cuando la ovulación ocurre, al final, usualmente de la segunda semana, si su ciclo es de 28 días, la progesterona comienza a aumentar y hay una disminución en estas mismas conexiones formadas en el principio del ciclo. Recuerda cuando uno ovula, lo que se queda de esa donde estaba el huevo, esto es que produce esa progesterona en la mujer. Ella todavía se siente bien, confiada y siente como quiere cuidar a su esposo y a su familia, pero comienza a sentirse más sedada, irritable, menos enfocada y más lenta. En la tercera semana hay una elevación súbita en esa progesterona de la ovulación y viene con fuerza y con insistencia. Con la progesterona hay un aumento leve también en el estrógeno
y las dos hormonas aumentando juntas crean en ella una intranquilidad. Se siente menos amable, malhumorada, desalentada y con el ánimo en el piso. Ella tiene un sentido de algo mal va a pasar, pero no lo entiende porque no hay nada ocurriendo, eso es interno. Se siente que está trabajando mucho, pero logrando poco. Imagínese la frustración, añadiendo a su sentimiento de confusión y la frustración, como yo dije. En la cuarta semana, la semana de la menstruación, los niveles de ambos, estrógeno y progesterona, están disminuyendo y comienza a disminuir bastante rápido. La tensión y la ansiedad aumentan en ese momento. Cosas pequeñas molesten y irriten. Ella se siente desatendida y como fue nadie está ayudándola en la casa. Ella tiene una lucha entre querer aislarse y querer acercarse a los miembros de su familia. Y finalmente, cuando la menstruación comienza, cuando ella comienza a sangrar, esa tensión se alivia y su ánimo comienza a mejorar de nuevo. Pues esa etapa premenstrual es después de la ovulación, esas últimas 2 semanas antes de comience a sangrar. Y yo creo que si entendemos estas emociones que estamos sintiendo, entonces podemos pasar más tiempo buscando el rostro del Señor en oración, en meditación, en estudio de la palabra. Cuidar del cuerpo, como dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, y será más fácil controlarla. Un parte de la frustración que yo me acuerdo era que yo sé que soy yo que está mal, pero me lo sienta. Pero yo sé que no hay nada que está causándolo afuera, es todo este temblor de tierra que está ocurriendo adentro de su corazón. Ok, ¿cuáles son los síntomas de la síndrome premenstrual? Y de nuevo, no todas las mujeres tienen ese síndrome. No es raro, pero no es frecuente. Vamos a decir es frecuente, pero no en todo el mundo es muy fuerte. En algunas personas es leve y en otras personas es bastante fuerte. Ellos tienen una labilidad emocional. Ellos lloran fácil, cualquier cosita está llorando. Tristeza. Hay algunas personas que están mirando un anuncio en la televisión y comienzan a llorar, se siente triste, siente irritable, se siente más ansioso, tiene dificultad para dormir. Y eso es importante porque si no duermes, está más cansada y entonces es más difícil controlar todo esto. La otra cosa es que uno tiene esa tendencia, como se siente como está trabajando mucho y no está logrando, tiene la tendencia a trabajar más, tratando de lograr lo que no está logrando y obviamente eso aumenta y entonces no duerme porque todavía es en su mente la cosa que tiene que lograr. Dolor en la cabeza es frecuente, dolor en las mamas, en el lumbar, atrás, hinchazón. La mujer aumenta entre 1 y 3 libras de agua, retención de agua, antes de la menstruación y entonces cuando llega toda esa agua se va y se disminuye de nuevo. Los síntomas son reales y fuertes en muchas mujeres. Sin embargo, no imposible de controlar. También es importante ser honestas con nuestra familia para que ellos entiendan lo que está ocurriendo, para tener más paciencia con nosotros. Pero aún más importante, para que ellos no creen que son ellos que están causando todo eso, especialmente los hijos. Uno no quiere que los hijos piensen que ellos están causándolo. Ser honesto. Habla con ellos. Dile que tú sabes que estoy ansioso hoy, por favor.
cógelo tranquilo conmigo, perdóneme, pero yo necesito un poquito más tiempo. Y también cuando caemos, pedimos perdón y trata de no hacerlo de nuevo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado es pensar, por ejemplo, si yo reaccioné como yo no debería reaccionar, en las próximas semanas, cuando estoy llegando otra vez a ese tiempo premenstrual, piense cómo yo causó daño a mi esposo, a mis hijos, o lo que sea, estoy en trabajo, la gente con quien yo trabajo, o mi madre, lo que sea, para yo me recuerdo, para eso es un freno, para que no lo haga otra vez, porque uno no quiere causar daño a la gente que uno ama, obviamente, pero las emociones están muy, muy fuertes. Y esto yo creo que muchas veces nos ayuda a controlarlo. Lo más importante, obviamente, es pidiendo al Señor que nos ayude, porque es Él que nos va a ayudar, obviamente, a controlarlo. Pero sabiendo lo que está ocurriendo, encuentro que eso ayuda mucho. Muchas veces yo digo a mis pacientes, aquellas que tienen mucha dificultad, escúchame, con esa, cuando ellos tienen la síndrome premenstrual muy fuerte, yo les digo, no haga decisiones importantes si no tiene que hacerlo en esas 2 semanas. Si está leve, ok. Escúchame. O habla con su esposa, dile que necesita ayuda para hacer estas. Escúchame, tengo una coquilla aquí. Para que él nos ayude. Si tiene que hacer las decisiones, no hay forma de posponerlo, uno tiene que hacerlo, pero pide ayuda. Es algo que uno pudiera hacer. Ok, ahora vamos a entrar en el embarazo, porque también hay muchas cosas que ocurren en ese tiempo. Yo creo que lo que tipifica el embarazo es cansancio, la habilidad emocional, ansiedad, depresión, y muchas mujeres quejan de se vuelven olvidizas. Yo oigo siempre, bueno, estaba en Estados Unidos, yo tengo un cerebro de mamá ahora mismo, cuando está embarazada y tan pronto que da a luz, ya toda esa memoria vuelve de nuevo. Y eso no es solamente durante del embarazo, pero algunas de las cosas siguen posparto. De hecho, hay cambios en el cerebro que ocurren y esos cambios vuelven a donde estaban 6 meses después del parto. Pues hay razones que esto está pasando. El cerebro literalmente cambia durante el embarazo. Y después de dar a luz, se vuelve, pero no vuelve a su normal. Ese embarazo cambió su cerebro para siempre por el rol que uno tiene que hacer como madre. Pues hay disminución en el tamaño total del cerebro de como 4%, escúchame, 4%. Pero es en áreas selectivas durante el embarazo. En otras regiones cerebrales hay crecimiento, como en el área frontal, donde necesita procesar la información de lo que está ocurriendo. Y además, al observar las áreas donde se producen estas modificaciones, se concluye que podrían ocurrir por anticipación al rol que desempeñará la madre en los próximos meses, cuando tiene ese bebé chiquito que depende 100% de uno. Todo ese cambio fue hecho para que uno pudiera hacerlo. En las últimas 2 semanas del preparto, el cerebro maternal comienza a incrementar a su tamaño. Como yo dije, con 6 meses, pero ya antes de dar a luz está comenzando a crecer. Y esta ampliación se produce por la formación de más de esos circuitos neuronales y su regreso de manera gradual sobre los próximos 6 meses. Es lógico
para preparar a la mujer a la vida que va a tener de multitarea, que necesitará emplear posparto. Ya no solamente tiene que cuidar a ella, no solamente tiene que ayudar a su esposo. Hay un bebé que depende totalmente de ella. Y si hay más de un niño, yo tengo que seguir cuidando a los otros hijos. Pues eso es todo multitarea que la mujer tiene que hacer, es que el Señor está cambiando su cerebro para que lo puedes hacer. Ahora, la hormona serotonina, eso es que produce un estado de relajación, y la prolactina, la hormona que causa la producción de leche en la mama, en el cerebro, disminuye la ansiedad. Para el parto, que se está ocurriendo preparto, y para todo el trabajo y las responsabilidades que lleguen después del nacimiento de ese niño. Durante el proceso de alumbramiento, hay elevaciones grandes y súbitas en los niveles de oxitocina. Oxitocina es la hormona que la mama está causando las contracciones para que la leche baja. Pero en el cerebro está produciendo euforia y está aumentando la conexión que es necesaria con su bebé y todos alrededor de ella, porque la mamá va a necesitar ayuda en esa nueva etapa de la persona alrededor. Luego del parto, desde que la mamá abraza a su bebé, la combinación de los niveles de las hormonas, estos cambios cerebrales que están ocurriendo, y las feromonas del niño producen en ella una sensación extraordinaria hacia su bebé, que a la vez eleva aún más los niveles de oxitocina, y eso genera un incremento incluso mayor en la conexión entre bebé y mamá. Es más, en este punto mamá, bebé, pero las feromonas del bebé y las feromonas de mamá, este feto está recibiendo también, y mamá está recibiendo bebé aún antes del parto. Es interesante que no solamente la mamá, pero el papá, tan pronto ese bebé nace, y en un octavo de un segundo, ese niño es parte de su ser psicológico. En los dos. Es algo que cambia totalmente, y no es algo que están pensando. Un octavo de un segundo. Y hay muchos estudios con resonancias funcionales demostrado que si el papá o la mamá oye al bebé llorando, cuáles son las áreas que están trabajando en el cerebro, que son diferentes en el hombre y la mujer, pero interesante en los dos. Si es un llanto de su propio bebé, es más caliente, vamos a decir, el área. Cuando uno está midiendo esas funciones, se ve más caliente cuando está trabajando. Cuando es su propio bebé, la reacción cerebral es más grande que cuando es un llanto de otro bebé. Todo esto a mí me confirma lo que Filipenses 2:13 nos dice. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, en el estado posparto, yo creo que si tenemos que tipificarlo, lo más común será la depresión. Todos esos hormonas que estaban muy altos y que bajo rápidamente, y no está durmiendo porque está levantando 2 o 3 veces a la noche para mamar a su bebé. Todo esto produce depresión y cansancio. Ahora, momentos antes
del nacimiento de ese bebé, también se produce algunas modificaciones. Por ejemplo, se observa una disminución súbita en los niveles de progesterona y una elevación abrupta en la oxitocina que genera la activación de nuevos receptores cerebrales para que estas hormonas puedan trabajar sobre ellas y también crean miles de nuevos conexiones, esos circuitos de que hablé en principio. Y esos circuitos, esa conexión se está conectando los diferentes neurones en diferentes partes del cerebro. La oxitocina incrementa en la mujer el deseo de acariciar y nutrir, y a la vez le otorga placer en ayudar y a servir a otros. Como resultado, aumenta la intimidad y la confianza con las personas a su alrededor. Y también el cerebro materno cambia en ciertas áreas para que ella esté más en alerta para proteger a ese bebé. Literalmente hay cambios en el cerebro. Las áreas, un área que se llama la amígdala, es como el área del cerebro que nos dice que hay un peligro. Es mucho más activo en estos primeros 6 meses del bebé de más tarde, cuando el bebé no depende tanto de la mamá. Y estas sustancias afectan las emociones. Son las feromonas también que afectan. Las feromonas, yo lo mencioné, pero las feromonas son sustancias químicas sin olor que no son perceptibles por el olfato cuando el cuerpo los secreta, pero que transmiten un mensaje capaz de alterar las percepciones y las emociones de otros individuos, influenciando sus deseos y produciendo cambios en el comportamiento de las personas cercanas. Yo le voy a dar un ejemplo que todos nosotros hemos visto, no está en personas, está en perros, pero todos nosotros hemos visto eso en los perros en la calle. Cuando una hembra está en calor, todos los varones, todos los machos la acercan. ¿Cómo ellos saben que ella está en calor? Las feromonas que ella está dando de su cuerpo. Ahora, con relación a la interacción entre una mamá o madre y su bebé, la conexión comienza, como yo dije, cuando todavía está en el útero y después se continúa con la lactancia. En ese periodo, las feromonas de la madre, en combinación con esa oxitocina que está elevada, y es producida en la leche materna, producen una conexión mamá-bebé y bebé mamá. Y esto cimienta aún más con el contacto físico durante la vida cotidiana. Esta es una fuente de comunicación no verbal, de conexión y de identificación. Es una fuente de comunicación, perdón, no verbal, de conexión y de identificación una al otro. Ahora, mira la sabiduría de Dios. Esa es una de las cosas cuando yo enseñaba en la escuela de medicina. Para mí, esa es una de las cosas, porque no es la única, que me descarta la evolución. Escuche, esto aquí lo voy a decir. Las feromonas del bebé se encuentran en su cabeza, mientras en la mujer está en su axila. ¿Dónde está la cabeza del bebé cuando está lactando? En la misma nariz de mamá. ¿Y dónde está el nariz del niño cuando está lactando? En la axila. En el axila. Evolución, eso vino de la nada. Es un diseño demasiado perfecto
para lograr eso al azar. Y es interesante porque el mundo ya está comenzando a darse cuenta que las feromonas son reales. Cuando yo estudié feromonas eran de la evolución, eso fue del pasado, eso no es real. Pero yo voy a decir una cosa que yo vi en un anuncio y me quedé en shock. Hay un perfume, no me acuerdo si es Chanel, un perfume famoso, que está poniendo feromonas en el perfume para atraer al hombre hacia la mujer. El mundo sabe, la verdad. No quería admitirlo, pero ellos saben la verdad. Ok, ahora vamos a pasar a la lactancia o cuando tienen niños pequeños. Dios diseñó a la mujer de forma tal que el sentido de placer de una madre aumenta con el cuidado de su niño. La oxitocina aumenta con el contacto con personas. Y cuando ese bebé es tan chiquito, el contacto es casi 24 horas, vamos a decir. Y eso aumenta que ella cuida ese bebé. Y al mismo tiempo está disminuyendo en ella el repudio de aquellos que en situaciones normales le producía aversión, como limpiar pañales. Recuerde que eso no está ocurriendo, ¿no, hombre? El papá muchas veces veía ese pañal y... pero eso no está pasando a la mujer porque la oxitocina ha cambiado, mamá, y las feromonas ha cambiado, mamá. Mientras esto ocurre, la conexión entre madre e hijo se cimienta otra vez para que la mujer puede tolerar mejor y ama a su bebé a pesar de los berrinches del niño. Se ha notado a la mujer como mire y como, ok, vamos a seguir. Y la persona que no es mamá está luciendo como, ¿cómo es posible? Eso es parte de todos esos hormonas y estos cambios en el cerebro que ha ocurrido. Esto ocurre porque las hormonas prosociales, que son la oxitocina y la vasopresina, se secretan tanto durante la lactancia, Obviamente lo puse así ya. lo cual facilita la secreción de dopamina, que es la hormona de placer, la hormona de recompensa. Y en los centros, en recompensa está alto y a la vez está mejorando la memoria y refuerza esa conexión entre las personas. Esta es una muestra más de que la sabiduría de Dios para mí es asombrosa. Todo esto Él está haciendo los cambios para que uno pueda tener ese amor incondicional para su hijo. Ahora, hemos dicho, la mujer está diseñado o su cerebro está programado, vamos a ponerlo así, para la conexión. Y eso es para mantener la armonía. Y eso no comienza solamente en la adulta. Ellos han visto estudios de niños y niñas en la cuna. Y los varones, lo que los varones están mirando es cuando se pone uno de esos juegos que mueve, tiene colores, tiene diferentes objetos, diferentes formas. El varón está mirando toda esa cosa que está muriendo, está evaluando su entorno. Las hembras aumentan en los primeros 3 meses 4% el contacto con los ojos de las personas que están alrededor de ella. Eso no es algo aprendido, eso es algo de diseño. Y en Salmo 144, versículo 12, leamos, sean nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Esta palabra hebrea para las columnas de esquinas es susim. Y eso quiere decir piedra angular o conectadora. A nivel biológico, el diseño a
ser humano para la práctica del amor incondicional. Dios nos ha formado así. Y entonces nosotros tenemos que, Él está haciendo esos cambios, pero nosotros tenemos que implementar lo que estamos leyendo en la Biblia para que nosotros podamos hacer lo que Él está haciendo en nuestra forma de ser. Y yo veo un estudio que me llamó mucho la atención, era observando el área cerebral que funcionaba cuando las madres veían a sus propios hijos sonreír. Y es la misma área del cerebro que activa cuando alguien está usando cocaína. Y no sé si ustedes saben, pero cocaína es una de esas drogas que supuestamente el high, la sensación que le da es tan extremadamente alto y fuerte que es una adicción bien fuerte porque es rápido. Pues ellos tienen esa área del cerebro activada cuando está mamando o viendo a su bebé. Y de hecho, el acto de bebé, de succionar el seno materna, estimula la rápida elevación de los niveles de oxitocina, la conexión, dopamina de placer y prolactina, que es disminuir esa ansiedad, lo cual genera en la madre un estado de paz, relajación, satisfacción física y emocional, así como ella se sienta amada. Y para definir mejor lo que las mujeres sienten cuando lactan, se realizó un estudio, eso fue en ratonas, no era en personas, pero bien interesante, fue en ratones. Y ellos, el estudio consistía en permitir la madre elegir entre pulsar una tecla que lo administraba una dosis de cocaína o presionar un botón que liberaba un ratoncito para que ellos la amamentaran. Y las ratas, de forma invariable, elegían la tecla que les permiten amamantar a sus crías. La sensación de placer de bebé amamantando era mejor que el placer de cocaína. Ahora, vamos a entrar entonces, ahora en la menopausia. Llegando vamos a decir el otoño de la vida, iba a ser el final de la vida, pero no necesariamente, vamos a decir el otoño de la vida. Y a mí me gusta explicarlo como la menarquia, que es cuando, como se llama médicamente, cuando uno está formándose como mujer, pero en reversa. Muchos de nosotros no nos recordamos qué sentimos en esta etapa de vida, pero aquellas que han tenido hijas, que han llegado, han pasado ese tiempo o esa etapa, vamos a decir, lo han vivido de nuevo. La menopausia, honestamente, para muchas personas es una locura. Como la menstruación es irregular en ese momento, estas emociones que yo hablé de que uno se sienta en las diferentes semanas de la menstruación es irregular. Entonces uno no puede esperar cuándo va a sentir estas cosas. A veces la menstruación llega muy temprano y a veces se extiende y obviamente las emociones son diferentes. Vienen más temprano o vienen más lejos y uno no puede planear ni esperar su llegada. Cuando uno está ya tratando de controlarse, porque yo sé que esta semana va a ser difícil, yo no puedo hacer esto en la menopausia. Y lo voy a decir una cosa, no me acuerdo si lo dije en el podcast, pero eso es una cosa que sí me pasó, fue tan notario para mí. Estaba en medio de la perimenopausia todavía menstruando.
Y yo tenía esa semana, antes de llegar, estaba muy irritable, era muy fuerte en la oficina. Estoy tratando de no hablar mal con los pacientes porque uno está muy irritable. Y llegó la menstruación y yo me conté y sentí, ok, alivio, ya llegó. Y el día siguiente, los síntomas premenopausia comenzaron de nuevo. Yo dije, no, eso es imposible. No puede ser. Coge 2 semanas para ovular de nuevo. No puede ser. Y efectivamente, 2 semanas luego de eso, menstrué otra vez. Yo ovulé un día después de comenzar la menstruación. Eso es que yo digo, que no hay forma que uno puede prepararse. Pues tenemos que hacer su tarea antes de llegar a esa etapa de vida. Pero yo soy evidencia que se sobrevive. Y honestamente, después de pasar toda esa locura, es un tiempo delicioso. Sin embargo, de nuevo tenemos que prepararnos, solamente para esa locura, sino que después de la menopausia. Porque la parte deliciosa es que no hay esa sube y baja de emociones. Hay una consistencia en los impulsos hormonales. Están bajitos, pero están en un nivel. Y eso reemplaza la habilidad cíclica que tuvo por cuánto, se comienza a la 15 y está en menstruación en 50 y pico. Estamos hablando de como 35 años que lo tuvo. Los estrógenos y la oxitocina han disminuido. El estrógeno por falta de producción por los ovarios y la oxitocina que está estimulada por los estrógenos, combinado con usualmente en esa etapa de vida, no tiene tanto contacto físico con sus niños. Ellos están en la universidad, ellos están saliendo más, no están constantemente con uno. Entonces la oxitocina, que es hormona de conexión, es hormona de euforia, está bajito. Y esto disminuye el deseo de empatía y el deseo de la conexión. Eso lleva muchas veces a la mujer a tener menos interés en mantener la paz o estar atenta a las necesidades de los demás. El deseo de resolver los problemas con tu esposo es menor. Entonces es crucial como cristianas que establezcamos una conexión fuerte con nuestras esposas antes de llegar a esta etapa. Los circuitos cerebrales son iguales. El problema es que no hay estímulo, no hay los estrógenos que estaban estimulándolo. Es como el carro funciona. El problema es que no hay gasolina en el carro que empuja las cosas como era antes. Y yo quiero que ustedes escuchen muy bien lo que voy a decir ahora. 65% de los divorcios en hombres, mujeres, más de 50 años, 65% está producido por las mujeres. Son las mujeres que buscan el divorcio. Esto es algo que uno tiene que planear, uno tiene que esperar. Eso es como uno dice, wow, yo en mi carro, yo hago tune-ups regularmente. Yo tengo que hacer tune-ups en mi corazón constantemente toda mi vida. Porque uno puede dejar. Y muchas mujeres después de la menopausia, ellos sienten como, ya, yo hice mi tarea, yo pagué lo que tenía que pagar, ahora tengo que cuidar a mí. No, nosotros tenemos que seguir cuidando a otros, porque eso es nuestro rol. Y si yo sé que eso puede pasar, yo puedo asegurar que yo hago lo que yo debo hacer. De alguna forma, si no tengo niños en la casa ya, quizás enseñando mujeres en la iglesia, tener ese contacto con personas
para que mantener su oxitocina elevada. Y otra vez, todo esto me ha demostrado la profundidad de la verdad, como yo dije en Filipenses 2:13, que es Dios obrando en nosotros. Y eso es que me lo prueba aún más, porque tan pronto que todo eso baja, yo lo pierdo. Entonces es Dios que hizo todo, del principio al fin. Y todo este sacrificio que hicimos para nuestra familia y por lo cual estábamos hasta orgullosas. Mira, yo me sacrifiqué tanto para mi familia cuando uno se da cuenta que no fueron de nosotras, sino Dios obrando a través del diseño con el que fuimos creadas. Por eso, el Señor nos dice en Isaías 64:4, todos nosotros como el inmundo, somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ahora, algunas me han preguntado, pues yo lo voy a tirar la pregunta aquí, si las hormonas tienen un impacto mayor en nuestras emociones durante la menopausia. Y yo creo que esto solamente es verdad si no hemos hecho nuestro deber divino de despojáis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido criado en la justicia y santidad de verdad. Efesios 4, versículos 22 y 24. Obviamente esta guerra no se detiene en la menopausia, sino se cambia. Y no sé ustedes, pero yo encuentro personalmente cuando yo sé lo que va a pasar, yo puedo hacer un plan de ataque, un plan de protección para que yo pueda no dejar que eso me pasara. O cuando comience a sentir así, quitar lo que estoy pensando y reemplazarlo con la verdad. Estamos en una guerra espiritual y necesitamos planear para ganar esta batalla. La pregunta es si reconozcamos que estamos en una batalla. Reconozcamos que es crucial que peleamos con las armas que Dios nos ha dado, o estamos viviendo en la carne, justificando nuestras acciones. Esto es algo que cada uno tiene que evaluar. Y otra pregunta que la gente me ha hecho es, ¿cómo decidimos si las emociones que sentamos son sanas? Y lo que viene en mi mente es Gálatas 5, versículo 22 a 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si mis emociones no están de acuerdo con el fruto del Espíritu, si no están amorosas, si no estoy ayudando a mi prójimo o me está alejándome de Dios, entonces son pecaminosas. Y lo que necesitamos en todas las etapas de la vida es evaluarnos, porque 1 Corintios 10:31 nos enseña, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nuestro deber es reflejarle a Él y será imposible a menos que lo hacemos como nuestra meta. Vamos a orar. Nuestra Señora y Salvador, te damos gracias. Te damos gracias por el diseño que tú has dado a nosotras, Señor. El diseño que cuando caminamos contigo, cuando
estamos caminando en tus huellas, cuando estamos aprendiendo de ti y aplicando lo que hemos aprendido a nuestras vidas, tú nos mantienes en el carril y a través de nosotras podemos enseñar a otras mujeres cristianas como es, para aún en el mundo que no te conoce, que ellos pueden ver una diferencia. Ellos pueden ver que nosotras tenemos algo que ellos no tienen. Yo te pido, Señor, que tú ayuda a cada una de nosotros a vivir para ti, a hacer nuestra tarea, buscar tu rostro, pedir perdón cuando fallamos, porque fallamos y seguimos fallando. Pero reconocemos cuando fallamos. Pedimos tu ayuda para no hacerlo de nuevo. Gracias, Señor, por esta ayuda, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por la familia que nos ha dado en la iglesia. Y pido, Señor, que cada uno de nosotros podemos ayudar a las otras. Siempre hay alguien que quizás es más madura que uno, pero también hay otras menos maduras y podemos ayudar a otras con las mismas cosas que tú has enseñado a nosotros. Te pedimos todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. No hay de qué. Qué bendición definitivamente. Todo esto que hemos aprendido creo que es mucha información, pero es muy importante, como bien decías ahorita, que nos conozcamos. Así Porque es. al conocernos podemos planear, Así mismo. no tener excusas, sino contrarrestar todos esos pensamientos con la palabra del Señor y saber Amén. que somos cíclicas y lo que ocurre en nuestro organismo. Yo también pensaba que la palabra dice que mi pueblo peca por la ignorancia, ¿cierto? Por falta de conocimiento. El Señor nos da conocimiento en su palabra, que es Amén. suficiente, pero también en literatura de sana doctrina, en personas mayores, personas firmes y fuertes en la fe. Entonces creo que todo este conocimiento que el Señor nos da, no lo dejemos solo en el intelecto, sino pidámosle al Señor que lo baje en nuestros corazones para que su Espíritu pueda hacer la transformación que necesitamos para vivir una vida que honre al Señor. Amén. Hermana, le cuento que tenemos varias preguntas por acá. Deme por favor un minutico. Por favor. Bueno, primera pregunta. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que rechazan ser madres y otras el de no querer amamantar a sus bebés aún siendo cristianas? No sé si entiendo la pregunta. ¿Están hablando de médicamente, espiritualmente? Porque espiritualmente la pregunta es ¿por qué? Ok, yo creo que la mayoría de las parejas el Señor ha llamado a tener hijos. Yo creo que hay personas que no. Y obviamente hay personas que no pueden tener, pues obviamente hay personas, parejas, vamos a decir, que el Señor quizás no quiere que levanten una familia. Él tiene un llamado diferente para ellos. Ahora, si es porque yo no quiero bregar con niños, eso es muy difícil, yo quiero vivir mi vida, eso es otra cosa. La misma yo he oído, por ejemplo, algunas mujeres, ellos creen que no está dando suficiente leche y se preocupa, y hay otras mujeres que yo he oído, no, yo no lo voy a mamar porque me va a dañar los senos. Son dos cosas totalmente diferentes, y yo creo que cada uno necesita evaluar qué es la razón, ir donde el Señor pregunte lo que Él quiere, porque honestamente, a veces uno tiene miedo que el Señor no nos va a hablar, pero el Señor quiere hablar con nosotros. Si yo voy con donde Él, con un corazón que realmente yo quiero saber, yo no quiero que me confirme, yo quiero
saber si estoy correcto o no. Él va a hablar. Y puede ser que es en oración, puede ser en meditación, pero también a través de otras personas. Él usa la familia de Dios para decirnos lo que debemos hacer. Yo puedo dar un ejemplo que no tiene nada que ver con este ejemplo, pero una vez cuando yo estaba encargado del Ministerio de Mujer en New Jersey, yo tenía una idea que yo pensé, ¿por qué solamente, no fue de mujeres, era de parejas, perdón? ¿Por qué siempre hacemos todas las cosas solamente con nuestra iglesia? Vamos a compartir con otras iglesias. Y yo pensé que el anciano va a decir, olvide eso no vamos a hacer porque nunca lo hemos hecho. Y yo no dije nada, pero yo hice una cita con el anciano que estaba encargado y a mi sorpresa él me dijo, ay, mira, eso es buena idea. Yo, ups, tengo quizás este señor diciendo que sí. Y después, esta misma semana, hablando con una señora que vino a verme como paciente, ella está en una iglesia cerca nuestra, y ella me dijo, ¿tú sabes qué está pensando? ¿Por qué no hacemos algunas cosas juntas entre las iglesias? De, ay, no, eso señor. Yo estaba preguntando, él me contestó. Él quiere, él tiene diferentes formas, pero él, si uno realmente quiere saber, te va a llegar el mensaje de él. Muchas gracias, hermana. Le cuento que hay unas preguntas bien interesantes. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué piensas de las mujeres que deciden la cantidad de hijos a tener por los procesos difíciles de posparto que ha vivido anteriormente? Otra vez, eso es, tenemos que ir donde el Señor. Y tenemos que ver cuántos hijos Él quiere que nosotros tenemos. Yo no sé qué fue la dificultad que tuvo, fue algo de salud quizás, que no debe tener más hijos. ¿Cómo es la personalidad de la persona? Por ejemplo, hay algunas mujeres, yo he visto con niños, y ellos pueden manejar 10 niños sin problema. Y hay otras que más de uno no puede, porque su personalidad no es así, obviamente. Y usualmente cuando estamos teniendo niños, está jóvenes, no han madurado mucho todavía. Pues yo creo que lo que uno tiene que hacer, eso es entre la mujer y su esposo y Dios. Y ellos necesitan ir a Dios, los dos, y decidir cuál es que el Señor quiere, porque uno obviamente quiere su voluntad. Y de nuevo, Él va a asegurar que uno sabe lo que Él quiere. Señora, qué pena. Él va a hacernos saber lo que Él quiere. Amén. Una vida de dependencia del Señor en todas las áreas y en cada circunstancia que vivamos. Y Él conoce el futuro. ¿Quién sabe? Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no, pero Él sí sabe. Otra vez, yo tenía una señora que era misionera aquí. Ella tenía amores cuando estaba joven era el pastor de los jóvenes. Y de repente él dejó el amor y se fue. Y ella, Señor, ¿qué pasó? Él era cristiano, el pastor, ¿por qué eso pasó? Etcétera, etcétera, etcétera. Años después, ella se casó con otra cristiana, obviamente los dos eran misioneros aquí, ella tuvo sus hijos. Y ella averiguó de ese otro joven, falleció muy joven. Pues si ella había casado con ese hombre, ella tenía 3 hijos, ella iba a tener sus 3 hijos sin esposo. Fue el Señor que la dirigió a ese hombre, y él no sabía que iba a morir. Pero otra vez el Señor tiene todo bajo control. Y aunque no entendemos, tenemos que confiar en Él. Lo que pasa es que tenemos un corazón renuente al control de Dios y queremos tomar el control. Así mismo, somos mujeres. Eso es exactamente lo que Eva hizo. Hay una pregunta muy buena que dice, ¿cómo afecta a la relación de pareja en el ámbito sexual la etapa de la menopausia? Es más difícil, mucho más difícil, porque las hormonas están bajitas
el libido disminuye muchísimo. No tiene mucho deseo sexual y honestamente parte del problema postmenopáusica es que la vagina se pone muy seca y el acto sexual es muy doloroso. Pues uno tiene que a veces usar cremas, hormonas, etcétera, etcétera, porque no es como era antes. Ahora, al mismo tiempo, el esposo también, sus hormonas están disminuyendo, no tanto como la mujer, pues hasta su deseo no es igual que antes, pero él siempre tiene más deseo que la mujer, porque es hasta doloroso. Pues tiene que, si tiene ese problema, se puede ir donde su ginecólogo preguntar qué puedo usar para ayudar esto. Hay también, yo debo decir, no sé en Colombia, yo me imagino que sí, hay procedimientos que pueden hacer para que comience a lubricar de nuevo. Gracias. El aborto espontáneo también es considerado un área en donde las hormonas juegan un papel en las mujeres. Sí, sí, las emociones, obviamente el cerebro está cambiando, todas esas hormonas está cambiando y después se perdió su niño. Esa conexión con el niño está ocurriendo cuando está embarazada. Y parte del problema que yo encuentro cuando uno tiene una pérdida es, por ejemplo, si uno tiene un embarazo, el niño nace y se muere, todo el mundo está alrededor de esa mujer porque perdió su hijo. No hacen esto con una pérdida. Ellos ni se dan cuenta de lo que la mujer está sintiendo. Pues sí, el depresión postparto y la pérdida que tuvo lo hace un tiempo difícil. ¿Qué hacer cuando ya eres consciente de que tus emociones son pecaminosas, pero no puedes cambiar? Por más que intentas hacerlo, sigues igual. Pues el problema es que sí se puede cambiar, pero tiene sube y baja. Todos nosotros caímos. Yo soy la primera y yo caía también cuando toda esa locura estaba pasando. Pero me daba cuenta que era pecado, pide perdón, pide a Miguel ayudarme, todas esas cosas. Quizás tiene que ir a consejería, porque esa idea que no puede cambiar es una mentira del mundo. Yo puedo cambiar. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero todas las cosas que el Señor nos pide, siempre yo encuentro que Él nos empuja hasta el punto que creemos que no podemos. Y uno se da cuenta, ok, no soy yo, es Él que está haciéndolo. Pues yo tengo que ir donde el Señor y yo tengo que decirle, yo no puedo hacer eso, yo necesito ayuda. Yo necesito que tú me ayudes a hablar quizás con alguien que tenía el mismo problema. ¿Qué fue los tácticos que hizo? ¿Qué fue? Cuando me siento así, déjeme callar la boca. Callar la boca ayuda muchísimo, porque muchas veces con la boca es que pecamos en estas emociones. Pero habla con alguien que ha tenido ese problema en el pasado y lo ha dominado. ¿Qué hizo? Tener una señora más madura, un Tito 2, vamos a decir, para ayudarla, porque sí podemos, pero es difícil. Yo no estoy quitando eso, es muy difícil, pero es posible. Y eso es lo que tenemos que dejar que el Señor cambie a uno. ¿Qué le dirías a los esposos que a veces no entienden nuestras emociones, teniendo en cuenta que si tenemos emociones pecaminosas debemos pedir perdón? Creo que es muy importante esta pregunta por todas las diferencias que nos enseñabas entre hombres y mujeres. Nosotras hablamos con el rostro y los hombres están muy estresados y son con la misma cara de cuando están muy felices, de cuando están angustiados. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Y honestamente ellos no entienden. Ellos aprenden después de casarse. No hay forma, nosotros no entendemos. Es difícil. Yo le voy a decir una cosa, cuando vi en un libro de esas emociones de la menstruación,
Yo leí eso y dije, wow, yo pensé que yo era la única. Y yo honestamente, aunque tenía todas esas emociones, yo no estaba conectándolo con la menstruación. Y yo lo mencioné a Miguel, me lo mencioné, él y ay, sí, yo estaba conectando, sí. Y efectivamente él me decía, "Oye, espérate, yo tengo que preguntarte una cosa. Tú eres pre, inter o post. Yo necesito saber dónde estoy parada." Porque él lo notaba. Ellos no entienden porque ellos no son así. Y parte del problema también es el esposo, los hombres. Ellos, como cuando ellos están muy emocionados, ellos no pueden hacer decisiones correctas. La mujer sí puede, a menos que está histérica, entonces nada funciona. Pero la mujer puede tener emociones y hacer decisiones. El hombre no puede. Cuando él ve a la mujer muy emocionada, él cree que ella no puede. Pues eso es que ellos tienen que sentarte, ellos tienen que hablar con ellos necesitan quizás no solamente explicando, quizás pidiéndolo ayuda. Cuando él vea qué está pasando, mira, ayúdame, porque hay tiempos en la menstruación que yo me siento que no lo puedo controlar. Yo necesito que tú me ayudes con eso. Quizás trabajando como un equipo le ayudaría que él se sienta, porque una de las cosas que debe ser la forma que el hombre muestra amor, porque él no hace las caritas que nosotros hacemos, es arreglando sus problemas. Pues si yo estoy diciendo yo tengo un problema y yo voy donde él para ayuda, él va a sentir que él te está amando. Y también muchas veces, como su diseño es el líder, ellos se sienten mejor porque tú estás diciendo que yo te necesito, es algo que yo no puedo hacer, yo necesito que tú me ayudes con eso, que me lidera. Y entonces eso le ayuda a que él se siente más como el líder en el matrimonio. Muchas veces nosotras queremos es que nos abracen y ellos lo que quieren es darnos las soluciones, ¿cierto? Así Y ahí es mismo, donde así viene mismo es. Pero yo quería hablar. Yo sé, cuando uno se da cuenta, ok, eso es su forma de enseñarme que me ama, aunque no se lo sienta, pero eso es, yo tengo que entender a él también, que él me está amando cuando él hace eso, aunque no se sienta amada en un momento. chicas, para todas las que tenemos todas esas inquietudes, especialmente como en la relación de parejas, las diferencias emocionales que hay entre hombres y mujeres, de verdad que yo les recomiendo que lean el libro porque a mí me ayudó mucho a comprender de que a mí me gusta hablar porque así me siento amada, pero mi esposo no, él prefiere quedarse callado. Y en vez de yo enojarme, ¿y tú por qué no hablas y por qué no dices? Es cómo entiendo la diferencia del Exacto, diseño de Dios y cómo no sigo mis caprichos de préstame atención, sino que eso me lleva más bien a amarlo. Entonces, exactamente. ya les recomiendo que se lo lean porque van a aprender muchas cosas allí. Yo creo que yo mencioné en el libro que parte de esa diferencia, el hombre no puede hablar cuando tiene un problema, es incapaz. Y uno, como mujer, la primera cosa que usualmente quería hacer es hablar cuando tiene un problema. Pues entonces cuando él no habla, uno cree que él no me ama, ¿por qué él no me dice? ¿Por qué? Y uno está mal interpretando lo que está pasando. Pero la realidad es, y yo creo que yo dije porque no me acuerdo, en un lado del cerebro es su foco, el área de hablar, y el otro lado del cerebro es resolver problemas. Y él no tiene esa carretera que la mujer tiene, y ellos tienen más aquí. Pues ellos tienen que resolver el problema y después que lo resuelve, ellos pueden ir al otro lado del cerebro para comenzar a hablar. Déjelo tranquilo, cuando él lo tiene resuelto, Habla. hablará. Tenemos las últimas tres preguntas. Voy a hacer una pregunta, la última desde el punto de vista comportamental, para pasar a dos preguntas más desde el punto de vista médico. Dice, teniendo en cuenta el ciclo del estrógeno y la progesterona y la influencia de estas en las emociones, ¿cuál es el tiempo más neutral para la toma de decisiones importantes?
Las primeras 2 semanas. Y la primera semana es el mejor porque uno está más alerta, más astuta, más rápido, entiende la cosa mejor. Después que ya comienza a sangrar, eso es cuando eso comienza a pasar. Lo peor es la última semana antes de menstruar. Muy excelente, muchas gracias. Bueno, tenemos las 2 últimas preguntas que son un poco más médicas. Sufro de endometriosis hace más de 5 años y llevo un tratamiento de pastillas sin pausa. Me preocupa la sobrecarga hormonal. Me da miedo dejarlas por el dolor que me produce el periodo, pero me he sentido muy mal con mis emociones, mucha ansiedad, depresión, y yo no soy así. Dentro de tu experiencia, ¿crees que debo dejarlas y recurrir a tratamientos alternos o continuar con el tratamiento hormonal? Fue un poquito larga porque hay un contexto, pero fue claro. Sí. ¿Cuántos años tiene? Porque depende de la edad. Si está muy cerca de la menopausia, si es joven, probablemente es joven, si está tratándolo así. La otra forma de tratar endometriosis es más difícil porque te pone en la menopausia. Si yo tengo los estrógenos en un nivel, no subiendo, bajando, muchas veces eso puede hasta curar la endometriosis. Y lo otro es un embarazo. Muchas veces se cura el endometriosis. A veces no puede salir embarazada, que es el problema, porque no sé, si ella tiene mucho dolor, yo imagino que tiene un caso bastante severo de endometriosis. Algunas mujeres sí se deprimen con los estrógenos. Pues habla con su médico que quizás lo que necesita, porque eso es por meses y después se lo van a quitar, quizás un antidepresivo solamente en ese tiempo. Porque no sé si ha tratado de salir embarazada y no podía, eso tú sabes que dependiendo, cada caso es diferente. Pero el otro, ponerlo en la menopausia, es más difícil, sí, porque uno comienza con los calores y todo esos síntomas. Y se puede deprimir, ansiedad, calores que no puedo dormir, etcétera, etcétera, irritable, etcétera. Pues los dos tienen su bueno y su malo. Probablemente entre los dos tomar los hormonas si es joven es mejor, o hablar con su ginecólogo si ella no tiene dificultad a salir embarazada, los estrógenos altos durante el embarazo y quedando así, no cíclico, muchas veces se cura el endometriosis. Perfecto. Aquí hay otra pregunta un poco más explícita. Tengo 46 años. Soy soltera y sin hijos. Hace 4 años me mandaron Bisané, un medicamento para evitar el periodo premenstrual como tratamiento para la migraña crónica. No me viene el periodo. No me doy cuenta en qué momento estoy del periodo menstrual. Mis emociones estarían como una mujer en menopausia. Soy muy calmada, pero contengo mis emociones. ¿Qué recomendaciones me harías para el manejo de mis emociones? Esto obviamente ellos están poniéndola es un tratamiento como imitar la menopausia y ella es joven, pero no joven para la menopausia. La menopausia es entre 45 y 55, más o menos en esa edad. Pues pudiera ser un menopausia temprano, si no fue por la pastilla, pues. Pero otra vez, yo creo que hay otros tratamientos para migrañas que uno pudiera usar. Si no tenía problemas cuando estaba menstruando, habla con su médico porque hay algunas personas tomando magnesio diario puede controlar migrañas, tomando aspirina diario puede controlar migrañas. Hay algunos antidepresivos y hay otra que es un anticonvulsionante que puede controlar las migrañas. Pues si no se siente bien hacer así, habla con su médico. Ellos tienen otras opciones que pueden usar. Y desafortunadamente como médico, antemano, yo no necesariamente sé cuál será mejor por cada persona y es prueba resultado. Pero ella puede tomar magnesio. Algunas personas encuentran que
magnesio le ayuda a dormir. Si sufre de estreñimiento, se afloja el intestino también. Y es natural. Pues si tomando magnesio se mejora, quizá no tiene que tomar tanto de las otras medicinas. Y así la última pregunta dice, ¿cómo se manifiesta el síndrome premenstrual cuando se usan anticonceptivos? ¿Desaparecen estas emociones? Puede ser que sí, puede ser que no, se disminuye por lo menos. Es interesante que yo siempre pensaba que ese síndrome premenstrual estaba causado por la progesterona, porque siempre viene después de la ovulación. Pero yo vi algunos estudios que me llamaban mucho la atención porque ellos usaban una medicina para frenar la ovulación y la gente todavía tenía la síntoma premenstrual, pues no es la progesterona que está causándolo, es algo cíclico en la mujer. No sé si han averiguado, la última vez que chequeé, yo no sabía todavía qué estaba causándolo. No sé si ahora sí. Pero ¿qué fue la pregunta? Me lo repite, no sé si contesté. Dame un momentico, por favor. ¿Cómo se manifiesta el síndrome premenstrual cuando se usan anticonceptivos? Ok, sí. Pues usualmente es menos o por lo menos algunas personas se desaparecen y otras personas es menos. Pues sí, muchas veces se puede usar esto para el tratamiento de premenstrual. También a veces hay algunos antidepresivos que ayudan. Por ejemplo, hay uno que se llama Prozac, la primera que salió. Eso es un antidepresivo de acción larga. Pues a veces tomando una pastilla semanal 2 semanas antes de la menstruación es suficiente para tratarlo. Pues hay muchos diferentes tratamientos. Si lo que está usando no funciona, por ejemplo, si va a usar las hormonas para esto y se lo toma un mes y no se sienta bien, si habla con su médico, se busca otro tratamiento, porque cada persona es diferente. Algunas personas se deprimen en estrógeno, otras se mejoran. Hermana, qué bendición tenerla esta noche con nosotras. Un tema muy interesante, poco hablado en las iglesias, muchas preguntas. Las mujeres estamos muy inquietas frente a este tema. Creo que debemos invitarla más seguido a que nos apoye más seguido aquí en la iglesia, porque realmente es un tema que es muy amplio y le damos muchas gracias al Señor por tu amabilidad, disposición, cariño, empatía y por todo lo que nos has compartido. Ese placer es mío. Les agradecemos mucho, ya vamos terminando, sé que nos pasamos unos minuticos, habían muchas preguntas, también iniciamos un poquito tarde, discúlpenos por eso. Les agradecemos mucho por haberse conectado, las invitamos a que se unan a los diferentes grupos de mujeres que tenemos en la iglesia, Edifica para las más jóvenes, damas, madres de rodillas, sin filtro, las más jovencitas, así que a todas las invitamos a que se conecten con los ministerios, diferentes ministerios de damas de nuestra iglesia, y a ti, Katy, que el Señor te bendiga. Buenas noches para todas y muchísimas gracias. Igual, gracias.